Muy buenas a todos y bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido Live. Hoy os traigo una respuesta a una pregunta bastante curiosa, ¿no? ¿Qué pasará con la Tierra cuando la Luna se aleje? O lo que sería más correcto quizás, ¿qué pasaría con la Tierra cuando la Luna esté más lejos de la Tierra? Bueno, como muchos conoceréis seguramente, la Luna, de no existir, pues prácticamente pues sería como decir adiós, ¿no? A prácticamente pues todas las formas de vida que conocemos, y quizás si no estuviera la Luna, probablemente nosotros tampoco existiríamos. Pero gracias a que tenemos la Luna ahí donde está, bien posicionada, pues gracias a eso estamos aquí, y además, es gracias a la Luna que la Tierra, digamos, está estabilizada. Pero la Luna no siempre estuvo donde está ahora. La Luna antes, hace unos 4.000 millones de años, estaba mucho más cerca. Todo esto afectaba a la Tierra de manera que, los días nada más que duraban 6 horas. Con el paso del tiempo, lo que fue ocurriendo pues es que la Luna se fue alejando cada vez más hasta ponerse donde está hoy en día. Y los días pasaron de durar 6 horas, 5 o 6 horas, a durar 24. Y preguntaréis, bien, sabiendo que la Luna está más o menos sincronizada lo que es con la Tierra, ¿cuánto se aleja la Luna de la Tierra? Porque sabemos que se está alejando. ¿Cuánto se aleja? Pues veréis, se aleja 3,78 centímetros al año. Evidentemente preguntaréis, ¿cómo es que lo sabemos con esta exactitud? De no margen de error de esto y de lo otro. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos con tanta exactitud lo que se aleja la Luna de la Tierra? Pues veréis, si esta es la Tierra y esta es la Luna, las misiones Apolo, cuando fueron a la Luna, dejaron unos reflectores en la Luna, que son parecidos a unos espejos. Os enseño la fotografía. Y ¿qué hacen esos espejos? Pues simplemente son unos reflectores que reflejan la luz. ¿Qué pasa? Eso ya fue pensado con ese objetivo, para que cuando el reflector esté apuntando a la Tierra, enviemos desde aquí un rayo láser y conociendo todos los parámetros, pues podemos hallar este valor. Es decir, sabemos la velocidad de la luz, sabemos efectivamente la velocidad de la luz en vacío, sabemos la distancia de la Tierra a la Luna, sabemos muchos factores. Por tanto, con una sencilla operación logramos saber cuánto se aleja la Luna por año de la Tierra. Y es gracias a esta operación, simplemente. Ahora bien, el día dura 24 horas, pero con el tiempo durará 25 horas. ¿Qué pasará cuando el día dure 25 horas por culpa de ese alejamiento de la Luna? ¿Y por qué ocurrirá esto? Pues veréis, sin entrar en tampoco demasiadas historias, simplemente pensad que si esta es la Tierra y se ha formado la Luna, da igual, no voy a poner aquí teorías, hay la de Theia y hay varias teorías. No vamos a poner las teorías, simplemente la Luna se ha formado y se ha formado cerca de la Tierra. A unos 25.000 kilómetros de la Tierra estaba al principio. Por lo tanto, orbitaba muy cerca. Dado que orbitaba muy cerca, la gravedad lunar afectaba enormemente a la Tierra. Bien, ¿qué pasaba? Que la Luna, con su gravedad, estaba más o menos sincronizada con la Tierra, y hacía pues eso, que la Tierra, pues el día durara más o menos 6 horas. ¿Qué pasa? Que la Luna se va alejando en espiral. Entonces se va frenando la Tierra. Se frena la rotación. La Luna acaba mirando con la misma cara a la Tierra y al alejarse ya se desincroniza. ¿Os dais cuenta? Si yo giro a la misma velocidad y alejo la Luna, ¿qué ocurre?
que ya desincronizó la Luna con la Tierra. Entonces, al desincronizarse, va frenando la Tierra, va frenando, va frenando, va frenando, va frenando. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que la Luna llega a un punto que será en el futuro, todavía no lo sabremos. Todavía, efectivamente, bueno, aún quedan muchos años para saber eso. Va a llegar a un punto en el futuro que la Luna va a estar suficientemente lejos como para que, yendo a la misma velocidad, acabe, ¿cómo decirlo?, estabilizándose con la Tierra. Es decir, llega como... no se puede alejar más. Es decir, llega un momento que la Luna, al estar tan lejos, es como si fuera más lenta. Porque al tener más espacio de órbita, al final acaba yendo más lenta. Porque la Luna va a la misma velocidad, no es que se acelere. Al tener más espacio, va yendo más lenta, porque va a la misma velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Que se acopla. No sé si me estoy explicando bien. Se acopla. Al ir más lenta, girando, al ir a la misma velocidad y al estar más lejos, llega un momento que ya esa fuerza centrífuga no tira tanto. Entonces, al final se acaba estabilizando. No se aleja más. Como la Luna es como si se estuviera parando, la Tierra tira más de ella. Y al final, una cosa va por la otra y se estabiliza. Entonces va a llegar un momento en el futuro en que se estabilice. Pero por ahora se está alejando. Entonces, ¿qué pasará cuando efectivamente los días duren, en vez de 24 horas, duren 25? Porque esto va a pasar. Porque la Luna, aunque sí que es verdad que se aleja esto, y cada vez, por esto que acabamos de explicar, va a tender a ir frenándose, va a llegar un momento en que sí, dure el día 25 horas, porque vamos hacia ese camino. ¿Qué pasará en ese momento? Pues veréis, va a ser algo bastante curioso. En primer lugar, las mareas se verán afectadas. Las mareas se van a ver afectadas. ¿Cómo se van a ver afectadas? Pues al no tener el tirón gravitatorio de la Luna, pues serán mucho menores. Tened en cuenta que en el pasado, cuando la Luna ya estaba a 20.000, 25.000 kilómetros de la Tierra, había unas mareas enormes. Tuvieron que ser de kilómetros y kilómetros, como tsunamis prácticamente. Tuvo que ser brutal. Lo que pasa que hace 4.000 millones de años, pues la Tierra pues no era como lo es hoy en día, ¿no? Y mucho menos estaba habitada con seres humanos y eso. Pero sí que es verdad que cuando la Tierra rotaba nada más que 6 horas y cuando la Luna estaba tan cerca, había unos tsunamis enormes. Esos tsunamis no era porque hubiera un tsunami, un terremoto en el mar, sino por esto, por las mareas. Las mareas eran enormes. Hoy en día, evidentemente, pues es algo intermedio. En el futuro, cuando los días duren pues 25 horas, pues las mareas disminuirán mucho. No va a llegar a ser como un lago sin olas ni nada, pero sí que apenas se notarán, disminuirán muchísimo. Está claro que habrá cambios desconocidos en el clima a causa de esto, y habrá cambios que todavía no se pueden predecir con las corrientes oceánicas. Es de suponer también que este cambio generará fenómenos meteorológicos muy extremos, está clarísimo. Bueno, otra de las cosas que pasarían es que cambiaría el eje. Como os digo, pues ahora pues la Tierra más o menos está en un eje estable de unos 23 grados, que sí, que se mueve cada muchos años, pero vamos, está muy estable. Y eso es gracias a la Luna, precisamente. Es gracias a la Luna. Y la Luna ha logrado estabilizar la Tierra de una forma que apenas nos afecte. No lo notamos. Por eso la vida se desarrolló tantísimo en la Tierra, hasta
bueno, lo que somos hoy en día, ¿no? Los seres humanos, el desarrollo último que hubo en la Tierra. Bueno, ¿qué podría causar ese cambio de eje? Pues si alejamos la Luna, ese eje, esos 23 grados variarían. No sabemos todavía, no se sabe cuánto podría variar, pero sí que podría hacer la Tierra algo así. Podría empezar a hacer esto, de tal manera que en la Antártida podría haber 50 grados y, por ejemplo, podría nevar en México, por poneros un ejemplo. Es decir, serían cambios climáticos enormes. Y bien, ¿qué es lo último que pasaría? Pues la vida. La vida. Cuando el día dure 25 horas y la Luna esté mucho más lejos, las plantas y los animales tendrán bastantes problemas. Sobre todo los animales. Determinados animales, que bueno, son animales que ya hoy en día ya están, como quien dicen, en peligro de extinción, que no soportan mucho ningún tipo de cambio climático, ningún tipo de, ¿sabéis?, más frío, más calor. En este escenario está claro de que se extinguirían muchos animales, muchísimos. Sobre todo, cuanto más grandes, más les costaría. Y bueno, está claro que el ser humano tendría que adaptarse. Nos costaría bastante, la verdad, porque la verdad, tener que soportar, por ejemplo, mucho frío, muchísimo frío, menos 50 grados, menos 60 grados en México, por ejemplo, y en la Antártida 50 grados, sería un descontrol total. Y bueno, ya terminando, deciros que bueno, al margen de todo esto que acabamos de explicar, que es un supuesto, efectivamente, porque esto ahora no nos va a ocurrir, simplemente es para resolver esta duda. Fijaos que hay dos buenas noticias respecto a esto que todo acabamos de explicar, ¿no? Esto sí que es verdad, es muy catastrófico. Esto que acabo de explicar ahora es catastrófico. Pero hay dos buenas noticias. La primera es que cuando el día dure 25 horas, la Luna no se va a alejar tanto. Es decir, se va a estabilizar en unos, yo le calculo, unos 420, 430.000 kilómetros pueden ser por ahí. Más o menos. Bien, esa distancia, como lo hemos explicado antes, va a hacer que al final haya como una estabilidad. Es decir, al final la Luna se va a ir frenando, se va a ir frenando, se va a ir frenando y al final va a quedar justo en un lugar. Es decir, al final se va a acabar estabilizando la Luna y no se va a mover de ahí. Esa es la tendencia. Entonces, aunque sí que es verdad que esto puede ocurrir, al final la buena noticia es que la tendencia es a estabilizarse. Y la segunda buena noticia, que ya os la imaginaréis, es que esto va a pasar dentro de muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Por tanto, no nos va a afectar a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, ni nada de esto. Estamos hablando de muchos millones de años. Solo tenéis que hacer el cálculo. 3,78 centímetros por año. Multiplicáis y os salen millones y millones de años. Entonces, pues este es un supuesto que va a ocurrir dentro de muchísimo tiempo. Pero la duda está ahí. Y mucha gente la pregunta. Y la respuesta es esto. ¿Cambiarían las mareas? ¿Cambiaría el eje de la Tierra? Cuanto más se aleje la Luna, esa preciada Luna que tanto necesitamos, pues más cambia el eje. Si ahora mismo quitamos la Luna, la Tierra automáticamente se descontrola. Es como si la tuviéramos tirando con una goma y soltáramos la goma, ¿no? Algo así, ¿no? Similar. Y sobre todo, pues la vida. La vida que conocemos hoy en día, que incluso nosotros podríamos estar aquí gracias a la Luna. Parece una tontería la Luna. Y está ahí, la vemos todos los días. Parece una tontería. Pero gracias a ella seguramente estamos nosotros aquí. Es que veréis, el ser humano, según dice el principio antrópico, está aquí por una serie de coincidencias, llamémosle así, que si no existieran todas esas coincidencias, que son miles y miles de coincidencias, no existiríamos. Es decir, cualquier pequeño fallo que exista en la historia desde que comenzó el universo hasta ahora,
haría que desapareciéramos. Hablo de cualquier mínimo fallo. Por eso, la verdad, debemos sentirnos muy afortunados. Somos la creación última del universo. No se puede ir más allá. Somos fruto de una serie de coincidencias tremendas, de una serie de combinaciones que lo mismo no se vuelven a dar jamás. O igual en 100.000 millones de galaxias se dan en una, o en dos, o en tres. Son muchas combinaciones. Por eso el principio antrópico pues va un poquito contra lo que vemos, ¿no? Contra lo que estamos viendo todos los días de que, bueno, en ese planeta podría haber vida, en el otro también. El principio antrópico va un poco en contra de eso porque define que hacen falta muchísimas combinaciones para que se desarrolle la vida hasta llegar a los seres humanos. Y una de esas combinaciones es tener una luna, ni más ni menos, porque si quitamos la luna, probablemente nosotros no estaríamos aquí. Curiosa esta pregunta, y bueno, la verdad es que es curiosa la respuesta. Hay otras teorías, ojo, no es solo esta que acabo de explicar yo, hay más teorías sobre la luna. Pero la que más está reconocida es esta que acabamos de explicar, y esto es lo que va a ocurrir. Dentro de millones de años ocurrirá esto, la Tierra cambiará. Ahora bien, cuando ocurra esto, va a ser dentro de tanto tiempo que seguramente los seres humanos ni siquiera estemos aquí. Ni siquiera estemos aquí. Y si estamos, tendremos una tecnología tan avanzada que incluso podremos poner la Luna en el lugar más adecuado. Interesante, amigos. Nos vemos aquí, como siempre, en el siguiente programa de Atraviesa lo Desconocido Live. Hasta la vista.